El Paddock en SOC. Colapinto se reunió en secreto con Toto Wolff en Canadá. El movimiento maestro que desnuda la guerra más sucia de la F1. Lo que nadie se animó a contar del encuentro que estalló todo, gritando de terror. Bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde la adrenalina de la Fórmula 1 se fusiona con la verdad sin filtro. Si pensabas que la saga de Franco Colapinto no podía ser más explosiva, abróchate los cinturones. Lo que vas a descubrir ahora es el secreto a voces que acaba de confirmarse. La reunión clandestina entre Franco Colapinto y Toto Wolff en Canadá. Un encuentro que no solo encendió todas las alarmas en Alpine, sino que ha desatado una guerra fría en el paddock, un ajedrez de alto voltaje donde el futuro de una de las mayores promesas pende de un hilo. Esto es lo que tenés que saber sobre el cónclave que lo cambió todo. La semilla del rumor. Un susurro que hizo temblar los cimientos de la F1. Lo que comenzó como un rumor más, una de esas tantas voces que se deslizan entre los pasillos abarrotados del paddock de la Fórmula 1, se transformó rápidamente, con una velocidad vertiginosa, en una noticia que encendió absolutamente todas las alarmas, provocando un sismo en el ambiente. Franco Colapinto había sido visto entrando en una sala reservada para reuniones privadas. Era un dato aislado, una imagen furtiva, pero la atención de los pocos testigos se magnetizó. Y lo que realmente captó la atención, lo que desató la onda expansiva, fue la identidad de la persona que le esperaba allí, con una puntualidad implacable, Toto Wolff. Sí, ni más ni menos que el hombre que dirige con mano de hierro, con una visión implacable y una ambición desmedida, uno de los equipos más poderosos, respetados y exitosos de la Fórmula 1, Mercedes-AMG Petronas. La imagen, captada por ojos indiscretos pero fiables, de Colapinto y Wolff conversando a puerta cerrada, en el más absoluto hermetismo, fue suficiente para desatar una cascada de especulaciones y conjeturas en todo el entorno de la F1. El mero hecho de que ese encuentro hubiera ocurrido ya era, en sí mismo, una bomba. La situación de Franco dentro de Alpine, el equipo que lo había cobijado y desarrollado hasta ese momento, era un polvorín a punto de estallar desde hacía semanas. A pesar de sus progresos evidentes en la pista, su adaptabilidad, su madurez al volante y su creciente popularidad, un fenómeno que trascendía las fronteras deportivas, el trato desigual y las fricciones internas con sectores cercanos a su compañero de equipo, Pierre Gasly, no habían hecho más que aumentar la tensión. La reciente e inusual intervención pública de la leyenda Lewis Hamilton en su defensa había reforzado su posición, dándole un espaldarazo mediático inmenso, pero también había puesto aún más presión, una carga casi insoportable, sobre los ya cuestionados dirigentes de Alpine. En ese contexto de ebullición interna, de sables desenvainados, una reunión con Wolff no solo abría escenarios nuevos e inesperados, abría una caja de Pandora. El ojo de Wolff, como Mercedes acechó al talento argentino. Nadie conocía, ni siquiera los más avesados periodistas, los detalles precisos de cómo se había gestado la invitación a ese conclave secreto. Pero fuentes cercanas al entorno más íntimo de Colapinto, voces de total confianza que no suelen hablar a la ligera, aseguraban que el interés de Toto Wolff en el joven argentino no era, ni por asomo, algo nuevo o repentino. El jefe de Mercedes, un estratega nato con un ojo clínico para el talento y las oportunidades, había seguido de cerca, con una meticulosidad casi obsesiva, la evolución del joven argentino desde sus primeros pasos en las categorías inferiores. Conocía sus virtudes, sus luchas, su capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y los recientes acontecimientos en Alpine, esas fricciones internas que comenzaban a ser de dominio público, no habían hecho más que reforzar su interés en explorar, de forma muy concreta, un posible futuro con él en la órbita de Mercedes. Ahora, con la situación en ebullición, con el ambiente cargado de incertidumbre, era el momento perfecto para acercarse. Franco, por su parte, entendía el peso real de la reunión. No era un encuentro casual, una simple charla de pasillo. Era una señal inequívoca, una confirmación rotunda de que su nombre empezaba a tener un valor real, un peso específico, en los niveles más altos y decisorios del deporte. Su cotización, de repente, se había disparado. Y aunque su compromiso formal con Alpine seguía siendo, hasta ese momento, firme y contractual, no podía, ni debía, ignorar la posibilidad real y estratégica de construir un plan alternativo, una carta bajo la manga para el futuro. La Fórmula 1 es un juego de poder constante, despiadado, donde las alianzas y las oportunidades cambian en cuestión de segundos. Y estar preparado para mover ficha en el momento oportuno, sin titubear, es una cuestión de supervivencia pura, de inteligencia en un ecosistema voraz. La oferta clandestina. Consejos estratégicos y puertas abiertas. El encuentro, como era de esperarse de dos mentes tan calculadoras, se desarrolló con la máxima discreción, con la paranoia de que cualquier filtración podría arruinarlo todo. En la sala privada, lejos de miradas indiscretas y oídos curiosos, Wolff fue directo, sin rodeos, con esa franqueza brutal que lo caracteriza.
Le expresó su admiración, sincera y sin ambajes, por la manera excepcional en que estaba manejando la presión interna en Alpine, ese ambiente tóxico que lo rodeaba. Y le dejó claro, con una voz calmada pero contundente, que el paddock entero estaba atento a sus movimientos, a cada paso que diera. Tienes que pensar en el largo plazo, Franco, le dijo Wolff, con la mirada fija. El talento que tienes, ese fuego que mostrás en la pista, no puede quedar atrapado en un entorno que no te permita crecer, que no te ofrezca un camino claro. Si en algún momento decides que necesitas un cambio, que precisas un nuevo aire, debes saber que aquí, en Mercedes, tendrás una puerta abierta, una oportunidad real. Franco escuchaba con una atención minuciosa, absorbiendo cada palabra. No era un piloto ingenuo, un novato en los juegos de poder. Sabía que en estas conversaciones de alto nivel, nada es casual ni inocente, que cada palabra tiene un peso y una intención oculta. Pero también entendía que estaba frente a una oportunidad única, una que pocos jóvenes de su edad, por muy talentosos que fueran, podían siquiera soñar. Respondió con honestidad brutal, agradeció el interés de Wolff, explicó su situación actual en Alpine con la madurez de un veterano, y dejó claro que su prioridad principal seguía siendo crecer como piloto y demostrar su valía en pista, con resultados tangibles. Sin embargo, en un movimiento calculador, no cerró ninguna puerta. Porque en este juego de tronos, saber manejar los tiempos es tan, o más, importante que la velocidad pura en la pista. La rabia de Briatore y el tablero explosivo de la F1. Flavio Briatore, al enterarse de la reunión, no necesitó confirmaciones elaboradas. Su instinto, curtido en 1000 batallas, le dijo que la situación de Colapinto ya no podía ser tratada como un simple asunto interno, un problema familiar. Ahora había ojos externos, y muy poderosos, observando cada movimiento de Alpine, cada decisión. Y Franco, cada vez más consciente de su valor real en el mercado de pilotos, de la demanda que generaba, se preparaba con una inteligencia asombrosa para jugar su próxima carta. Sabía que el verdadero juego, el definitivo, se libraba tanto dentro como fuera de la pista, en el complejo entramado de la política de la F1. El eco de la reunión entre Franco Colapinto y Toto Wolff se propagó como un incendio incontrolable por todo el paddock, quemando las certezas de muchos. Aunque ambos habían manejado el encuentro con la máxima discreción, en un entorno tan permeable como la Fórmula 1, no existe el secreto absoluto, la información siempre encuentra un camino. Los rumores crecían exponencialmente, las miradas se multiplicaban, y dentro de Alpine, la noticia de que su diamante en bruto se había reunido con el jefe de su máximo rival, cayó como un auténtico misil, un golpe directo al corazón de su orgullo. Nadie podía ignorar el hecho de que uno de los dirigentes más influyentes y temidos del deporte había mostrado un interés directo, personal, en el joven argentino. La reacción de Flavio Briatore no se hizo esperar, aunque evitó manifestarse públicamente, en un intento por controlar el daño. En el interior del equipo, sin embargo, su malestar era evidente, casi palpable. Sabía que permitir que un talento como Colapinto se le escapara, especialmente después de haber apostado tanto por él, sería visto como un error estratégico imperdonable, una mancha imborrable en su currículum. Y más aún si el destino de ese talento, ese piloto del futuro, era un rival directo y poderoso como Mercedes. Por eso, tras enterarse de la reunión, Briatore convocó a su círculo de confianza, a sus lugartenientes más leales, con una urgencia que no admitía dilaciones. Necesitaba entender hasta qué punto había avanzado el contacto con Wolff, qué tan profundo era el interés, y qué margen de maniobra tenía aún para recuperar el control de la situación antes de que todo se desmoronara. Gasly en la cuerda floja. El efecto dominó del secreto. En paralelo, Pierre Gasly y su entorno más íntimo observaron los acontecimientos con una creciente preocupación que los carcomía por dentro. La posibilidad de que Colapinto reforzara su posición política, de que ganara un respaldo de peso gracias al apoyo y el interés explícito de Wolff, era un escenario que amenazaba directamente su propia influencia y estatus dentro de Alpine. Durante días, Gasly había intentado mantener su posición de privilegio, utilizando las tensiones internas a su favor para afianzar su rol de primer piloto, pero ahora el tablero había cambiado radicalmente y de forma inesperada. Y eso, sin dudas, los obligaba a redefinir estrategias de forma urgente. Franco, mientras tanto, gestionaba el momento con una madurez y un aplomo que sorprendían incluso a sus más cercanos. No hizo comentarios sobre la reunión con Wolff, mantuvo un silencio absoluto. Siguió trabajando con la misma intensidad, cuidando cada gesto, cada palabra, cada paso en el paddock. Sabía que cualquier muestra de ansiedad o arrogancia podría volverse en su contra, dándole munición a sus detractores. Y también entendía que la clave ahora, más que nunca, era mantener el foco inquebrantable en el rendimiento en pista. Porque si algo le había dejado claro Wolff, con la sabiduría del experto, era que la pista, los resultados, seguirían siendo su carta más poderosa, su argumento más irrefutable.
Dentro de Alpine, las opiniones se dividían, creando un cisma interno. Algunos consideraban que la reunión de Colapinto con Wolff era una maniobra arriesgada, una forma de presionar a Briatore que podía volverse en contra del propio piloto, como un boomerang. Otros, sin embargo, los más perspicaces, veían en ese acercamiento una jugada maestra, un mensaje claro y contundente. Franco ya no era un simple piloto en formación, una joven promesa, sino un activo codiciado por los equipos más grandes y poderosos. Y en un deporte tan político como este, donde las percepciones son tan importantes como los hechos, el valor percibido a menudo pesa tanto, o más, que el talento real. La batalla por la mente de Colapinto se estaba volviendo un campo minado. La contrapartida de Briatore. Movimientos en la sombra. Briatore, fiel a su estilo agresivo y a su instinto de cazador, no tardó en contraatacar. Inició una serie de movimientos internos para reforzar su control sobre el equipo, para cerrar filas y evitar más fugas de información. Y al mismo tiempo, tanteó discretamente la lealtad de los ingenieros y técnicos más cercanos a Colapinto, buscando posibles filtradores o agentes dobles. Su objetivo era claro: evitar que el argentino se convirtiera en un polo de poder autónomo dentro de Alpine, un líder que pudiera desafiar su autoridad. Y si era necesario, no dudaría en preparar el terreno para renegociar su futuro bajo condiciones mucho más favorables para la estructura del equipo, volviendo a imponer su voluntad. Mientras tanto, el entorno de Wolff, con una astucia digna de espías, continuaba trabajando en las sombras, moviendo sus piezas con precisión. El mensaje que se transmitía a ciertos actores clave del paddock, de forma muy sutil pero efectiva, era sencillo: Mercedes seguía muy atenta a la situación de Colapinto y no dudaría en actuar si se abría la oportunidad. De forma indirecta, esta estrategia aumentaba la presión sobre Alpine, obligando a Briatore a tomar decisiones rápidas, y quizás, precipitadas en un contexto cada vez más volátil y complejo. El reloj corría, y la paciencia de Mercedes no era infinita. La gran pregunta quedaba en el aire, como una espada de Damocles sobre la cabeza de Alpine. ¿Podrá Alpine contener la ofensiva de Mercedes y el poder de Toto Wolff, o está a punto de perder a su joven estrella en una de las maniobras más audaces y estratégicas que haya visto el paddock en años? ¿Será este el inicio de un éxodo de talentos en busca de un entorno más prometedor? El futuro de Colapinto y el equilibrio de poder en la F1 están en juego. No te quedes afuera de la conversación más estratégica, emotiva y reveladora del automovilismo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de cómo esta historia sigue redefiniendo la F1. Déjale un like si sentís la misma pasión y sorpresa que nosotros al ver a un piloto trazar su propio camino. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan entender cómo la valentía y la convicción de un joven pueden ser el motor de un cambio monumental. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. El paddock arde en llamas. Colapinto teje la trama maestra que humilla a Briatore y pone de rodillas a Alpine. La reunión secreta con Toto Wolff en Canadá desnuda la guerra más sucia de la F1. Esto es lo que nadie se animó a contar del cónclave que lo cambió absolutamente todo. Gritando de terror. Bienvenidos una vez más a tu canal de confianza, el epicentro indiscutible donde la adrenalina pura de la Fórmula 1 se fusiona, sin anestesia, con la verdad más cruda y reveladora. Si pensabas que la saga de Franco Colapinto no podía ser más explosiva, más cargada de intriga y traiciones, si creías que el capítulo de Briatore suplicando era el punto más alto, abróchate los cinturones porque la cosa se puso al rojo vivo. Lo que vas a descubrir ahora es la continuación definitiva, la disección profunda de cada capa de esta intriga sin precedentes, el escalofriante hilo conductor entre la primera filtración que lo dinamitó todo y la confirmación de la reunión clandestina entre Franco Colapinto y Toto Wolff en Canadá. Un encuentro que no solo encendió todas las alarmas en Alpine, sino que ha desatado una guerra fría sin cuartel en el paddock, un ajedrez de alto voltaje donde el futuro de una de las mayores promesas pende de un hilo, y donde el poder de los viejos lobos se tambalea ante una nueva generación. Esto es el cónclave que reescribe la historia y marca un antes y un después en la F1 moderna. La génesis del descontento. Como Alpine cavó su propia tumba antes del terremoto. Antes de que las bombas de la filtración explotaran y que el nombre de Toto Wolff resonara en el aire como un eco de oportunidad, Franco Colapinto ya vivía, en las entrañas de Alpine, una batalla silenciosa pero devastadora. Lo que para el público era un progreso evidente, una popularidad en ascenso, para él era una jaula de oro cada vez más asfixiante. Las promesas que se acumulaban sobre la mesa, las de un futuro brillante y protagónico, se diluían con cada semana que pasaba sin concretarse. Era un desgaste lento y doloroso, un minado constante de su fe en el proyecto. Sentía, con una claridad lacerante, que su figura era utilizada como una imagen de futuro, un estandarte de marketing para vender una ilusión, mientras que su voz real, sus ideas, su intuición como piloto, eran sistemáticamente subestimadas e ignoradas. Las fricciones internas con sectores cercanos a Pierre Gasly no eran simples roces, eran heridas que se infectaban, dejando cicatrices profundas.
El trato desigual era una constante, una daga que lo hacía sentir como un mero objeto, no como un activo valioso. Esta acumulación de pequeñas decepciones, de faltas de respeto disfrazadas de jerarquía, fue el caldo de cultivo que preparó el terreno para lo que vendría. Colapinto, con una madurez inusual, comenzó a darse cuenta de que la lealtad ciega tenía un precio demasiado alto, el de su propio crecimiento y felicidad. Esta preexistencia de desilusión fue clave. No fue la reunión con Wolf la que lo hizo dudar, sino que su desconfianza ya lo había vuelto receptivo a cualquier atisbo de interés externo. Su espíritu inquieto, su ambición de volar alto, ya estaban buscando una salida, mucho antes de que el mundo se enterara. El primer jaque, la filtración inicial y el desvarío de Briatore. Y entonces, el primer terremoto. Lo que comenzó como un susurro al principio, un pequeño dato deslizado entre bastidores, un comentario apenas audible en un pasillo, se convirtió en la primera gran detonación que hizo volar por los aires el secreto mejor guardado de Alpine, la inminente salida de Franco Colapinto. La información, sin confirmación oficial, se propagó como pólvora encendida, desatando el pánico. Las redes sociales ardían, los medios buscaban desesperadamente una confirmación, y los fanáticos no daban crédito. ¿Cómo era posible que el piloto símbolo del recambio se fuera? La pregunta más inquietante, la que devoraba la cúpula de Alpine, era ¿quién lo filtró? La paranoia se instaló, y la confianza interna se pulverizó. Todas las miradas apuntaron a Flavio Briatore. Se esperaba que él, el hombre fuerte, el estratega, el padrino de Colapinto, saliera a calmar las aguas. Pero, para sorpresa de todos, no dijo nada. Su silencio fue más estruendoso que cualquier declaración. Y cuando finalmente habló, no lo hizo para el mundo, sino en privado, para Franco. Fue allí donde se produjo la primera gran grieta en el control de Briatore. Con tono bajo, sin testigos, en un acto de humillación para un hombre de su ego, le pidió a Colapinto que se quedara, que esperara, que reconsiderara. Le dijo que la filtración no debía alterar sus planes, que aún había tiempo para reconstruir. Pero Franco ya había visto demasiado. En ese instante, entendió que lo que se había roto no era la confianza en Briatore, era la fe en todo lo que representaba Alpine. Su negativa firme a ceder, su serenidad inquebrantable ante la súplica de un gigante, fue una declaración de independencia. Esta firmeza, este rechazo a ser manipulado, fue la señal inequívoca que se envió a todo el paddock. Colapinto era libre, y estaba dispuesto a escuchar. Esta primera batalla perdida por Briatore, aunque en la intimidad, fue el detonante que encendió el radar de otros equipos, marcando el camino para el siguiente y aún más explosivo capítulo. Si sentís la humillación de Briatore al perder el control, suscríbete a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que la vieja guardia de la F1 está perdiendo su poder ante la nueva generación de pilotos? El conclave secreto en Canadá. Cuando Wolf movió sus fichas maestras, con Alpine sumido en el caos post-filtración y Briatore intentando desesperadamente recomponer las piezas de su control perdido, el escenario estaba listo para la siguiente jugada. Lo que comenzó como un rumor más en los pasillos del paddock en Canadá, se transformó rápidamente en una noticia que encendió todas las alarmas, provocando un sismo de magnitud. Franco Colapinto había sido visto entrando en una sala reservada para reuniones privadas. Era un detalle, sí, pero el verdadero trueno lo trajo la identidad de quien le esperaba, Toto Wolff, el hombre que dirige con mano de hierro a uno de los equipos más poderosos y respetados de la F1, Mercedes. La imagen de Colapinto y Wolff conversando a puerta cerrada fue suficiente para desatar un verdadero huracán de especulaciones en todo el entorno, confirmando lo que muchos ya temían. La situación de Franco dentro de Alpine era más que tensa. Era insostenible desde hacía semanas, desde aquella primera filtración y las infructuosas súplicas de Briatore. A pesar de sus progresos evidentes y su creciente popularidad, el trato desigual y las fricciones internas con sectores cercanos a Pierre Gasly no habían hecho más que aumentar. La reciente intervención pública de la leyenda Lewis Hamilton en su defensa había reforzado su posición, dándole un espaldarazo mediático inmenso, pero también había puesto aún más presión sobre los dirigentes de Alpine. En ese contexto de ebullición interna, de sables desenvainados, una reunión con Wolff no solo abría escenarios nuevos e inesperados, abría una caja de Pandora, una oportunidad que Colapinto no podía permitirse ignorar. Mientras la reunión avanzaba, el tono se volvió aún más estratégico, más de mentor que de cazatalentos. Wolff no solo hablaba de un posible futuro en Mercedes, también ofrecía su consejo invaluable sobre cómo gestionar la situación actual, cómo navegar en las turbulentas aguas de Alpine. Le advirtió sobre los peligros intrínsecos de las guerras internas, de cómo las fricciones pueden devorar a un talento. Le recomendó mantener la cabeza fría, la mente clara, y sobre todo, le recordó, con la autoridad que le daban sus años de experiencia en la cúspide, que su rendimiento debía seguir siendo su mejor carta de presentación, su argumento más contundente.
Los resultados son el lenguaje que todos entienden en este deporte, Franco, le sentenció Wolf. Y Franco, por supuesto, lo sabía perfectamente. La pista era, y siempre sería, su mejor aliada. La cascada de efectos. Del silencio estratégico a la caída de Alpine. Al salir de la sala privada, Franco Colapinto mantuvo una compostura absoluta, una serenidad que era casi una armadura impenetrable. No dejó que nadie leyera en su rostro, ni un mínimo gesto, el peso de lo que acababa de conversar, la trascendencia de las palabras intercambiadas. Sabía que cualquier filtración prematura, cualquier desliz, podría complicar aún más su ya delicada y tensa situación en Alpine, desatando una tormenta perfecta. Su estrategia era clara y precisa: seguir trabajando con la máxima profesionalidad en pista, con una dedicación inquebrantable, mientras en su mente, en el más absoluto secreto, empezaba a trazar posibles escenarios para el futuro. Y, por supuesto, mantener un contacto abierto y fluido con Wolf, sin comprometerse antes de tiempo, sin dar un paso en falso. El juego estaba abierto, y Franco tenía la iniciativa. En el paddock, sin necesidad de confirmaciones oficiales, los rumores no tardaron en correr como reguero de pólvora, aunque sin detalles concretos que pudieran incriminar a nadie. La noticia de la reunión, en su versión más básica, se filtró rápidamente, alimentando la hoguera de la especulación. Algunos, los más ingenuos o menos informados, lo veían como un simple tanteo de Wolf, un acercamiento sin mayor trascendencia. Otros, más atentos a los complejos movimientos políticos y estratégicos del deporte, entendían que se trataba de un mensaje claro, un ultimátum velado para Alpine. Si siguen desperdiciando el talento de Colapinto, si no le dan el lugar que se merece, habrá equipos dispuestos a ofrecerle un futuro mucho más prometedor, sin condiciones. El tablero de la Fórmula 1 se había vuelto aún más complejo, y el control de la narrativa era ahora la batalla principal. Flavio Briatore, al enterarse de la reunión con Wolf, no necesitó confirmaciones elaboradas. Su instinto, curtido en 1000 batallas, le dijo que la situación de Colapinto ya no podía ser tratada como un simple asunto interno, un problema familiar. Aquella primera filtración, que él no pudo contener, ahora se había convertido en un imán para los depredadores de la F1. Ahora había ojos externos, y muy poderosos, observando cada movimiento de Alpine, cada decisión. Y Franco, cada vez más consciente de su valor real en el mercado de pilotos, de la demanda que generaba, se preparaba con una inteligencia asombrosa para jugar su próxima carta. Sabía que el verdadero juego, el definitivo, se libraba tanto dentro como fuera de la pista, en el complejo entramado de la política de la F1. El eco de la reunión entre Franco Colapinto y Toto Wolff se propagó como un incendio incontrolable por todo el paddock, quemando las certezas de muchos. Aunque ambos habían manejado el encuentro con la máxima discreción, en un entorno tan permeable como la Fórmula 1, no existe el secreto absoluto, la información siempre encuentra un camino. Los rumores crecían exponencialmente, las miradas se multiplicaban, y dentro de Alpine, la noticia de que su diamante en bruto se había reunido con el jefe de su máximo rival, cayó como un auténtico misil, un golpe directo al corazón de su orgullo. Nadie podía ignorar el hecho de que uno de los dirigentes más influyentes y temidos del deporte había mostrado un interés directo, personal, en el joven argentino. La reacción de Flavio Briatore no se hizo esperar, aunque evitó manifestarse públicamente, en un intento por controlar el daño. En el interior del equipo, sin embargo, su malestar era evidente, casi palpable. Sabía que permitir que un talento como Colapinto se le escapara, especialmente después de haber apostado tanto por él, sería visto como un error estratégico imperdonable, una mancha imborrable en su currículum. Y más aún si el destino de ese talento, ese piloto del futuro, era un rival directo y poderoso como Mercedes. Por eso, tras enterarse de la reunión, Briatore convocó a su círculo de confianza, a sus lugartenientes más leales, con una urgencia que no admitía dilaciones. Necesitaba entender hasta qué punto había avanzado el contacto con Wolff, qué tan profundo era el interés, y qué margen de maniobra tenía aún para recuperar el control de la situación, antes de que todo se desmoronara como un castillo de naipes. La caída del Imperio Alpine. El juego de poder se intensifica. En paralelo, Pierre Gasly y su entorno más íntimo observaron los acontecimientos con una creciente preocupación que los carcomía por dentro. La posibilidad de que Colapinto reforzara su posición política, de que ganara un respaldo de peso gracias al apoyo y el interés explícito de Wolff, era un escenario que amenazaba directamente su propia influencia y estatus dentro de Alpine. Durante días, Gasly había intentado mantener su posición de privilegio, utilizando las tensiones internas a su favor para afianzar su rol de primer piloto, pero ahora el tablero había cambiado radicalmente y de forma inesperada. Y eso, sin dudas, los obligaba a redefinir estrategias de forma urgente, si no querían quedar relegados. Franco, mientras tanto, gestionaba el momento con una madurez y un aplomo que sorprendían incluso a sus más cercanos.
No hizo comentarios sobre la reunión con Wolf, mantuvo un silencio absoluto, una estrategia calculada. Siguió trabajando con la misma intensidad, cuidando cada gesto, cada palabra, cada paso en el paddock. Sabía que cualquier muestra de ansiedad o arrogancia podría volverse en su contra, dándole munición a sus detractores. Y también entendía que la clave ahora, más que nunca, era mantener el foco inquebrantable en el rendimiento en pista. Porque si algo le había dejado claro Wolf, con la sabiduría del experto, era que la pista, los resultados, seguirían siendo su carta más poderosa, su argumento más irrefutable ante cualquier duda. Dentro de Alpine, la derrota se materializaba en el surgimiento de internas. Algunos directivos que nunca habían estado del todo convencidos con el protagonismo de Colapinto usaron la filtración como excusa perfecta para deslindarse de responsabilidad, para lavar sus manos. Ya lo habíamos advertido, decían en privado, con un dejo de resentimiento, era muy independiente, no se adaptaba. Pero esas voces discordantes quedaban opacadas por la mayoría que entendía perfectamente lo que se acababa de perder. Porque cuando se va un piloto que todavía está en crecimiento, hay tiempo para recomponerse, para buscar un reemplazo. Pero cuando se va uno que además de talento tiene visión, carácter y una conexión única con la afición, el vacío que deja es más profundo y mucho más difícil de llenar. Briatore, fiel a su estilo agresivo y a su instinto de cazador, no tardó en contraatacar. Inició una serie de movimientos internos para reforzar su control sobre el equipo, para cerrar filas y evitar más fugas de información, poniendo bajo la lupa a cada empleado. Y al mismo tiempo, tanteó discretamente la lealtad de los ingenieros y técnicos más cercanos a Colapinto, buscando posibles filtradores o agentes dobles. Su objetivo era claro: evitar que el argentino se convirtiera en un polo de poder autónomo dentro de Alpine, un líder que pudiera desafiar su autoridad. Y si era necesario, no dudaría en preparar el terreno para renegociar su futuro bajo condiciones mucho más favorables para la estructura del equipo, volviendo a imponer su voluntad sobre el piloto. Mientras tanto, el entorno de Wolf, con una astucia digna de espías, continuaba trabajando en las sombras, moviendo sus piezas con precisión. El mensaje que se transmitía a ciertos actores clave del paddock, de forma muy sutil pero efectiva, era sencillo: Mercedes seguía muy atenta a la situación de Colapinto y no dudaría en actuar si se abría la oportunidad. De forma indirecta, esta estrategia aumentaba la presión sobre Alpine, obligando a Briatore a tomar decisiones rápidas, y quizás, precipitadas en un contexto cada vez más volátil y complejo. El reloj corría, y la paciencia de Mercedes no era infinita. Franco, perfectamente consciente de la partida de ajedrez que se estaba jugando con su futuro como premio, mantuvo un contacto fluido y constante con su círculo más íntimo, sus asesores de confianza. Sabía que ahora más que nunca debía moverse con inteligencia, sin precipitarse, sin cometer errores que pudieran ser fatales. No podía permitirse un paso en falso. Cada decisión, cada palabra, cada gesto debía estar alineada con su visión a largo plazo, con su objetivo final de llegar a la cima. Y en ese sentido, el consejo de Wolf resonaba con fuerza en su mente: mantener la calma, enfocarse en el rendimiento en pista como su mejor argumento, y aprovechar cada oportunidad para reforzar su valor como piloto, haciendo que su talento fuera innegable para cualquiera. En el paddock, el caso Colapinto ya era tema recurrente en todas las conversaciones de pasillo. Algunos directores deportivos empezaban a preguntarse si Alpine sería capaz de retenerlo, si tendrían la estrategia adecuada para convencerlo, o si, por el contrario, estaban a punto de perder a uno de los talentos más prometedores de la parrilla, un golpe que podría ser irrecuperable a largo plazo. Los movimientos de Wolf se interpretaban como una señal clara de que la batalla por el futuro de Colapinto había entrado en una fase decisiva, sin retorno posible. El tablero seguía en pleno movimiento, con piezas cruciales a punto de ser sacrificadas. Briatore calibraba su respuesta, midiendo cada paso. Wolf mantenía sus cartas en juego, esperando el momento justo para el jaque mate definitivo. Y Franco Colapinto, cada vez más consciente de su peso en la partida, se preparaba para afrontar las próximas semanas con una mezcla de determinación, prudencia y una ambición inquebrantable. La gran pregunta quedaba en el aire, como una espada de Damocles sobre la cabeza de Alpine, mientras el paddock entero contenía la respiración. ¿Podrá Alpine, con Flavio Briatore a la cabeza, contener la ofensiva implacable de Mercedes y el poder de Toto Wolff? ¿O está a punto de perder a su joven estrella en una de las maniobras más audaces y estratégicas que haya visto el paddock en años? ¿Será este el inicio de un éxodo de talentos que, cansados de las viejas estructuras, buscarán un entorno más prometedor y respetuoso con su autonomía? El futuro de Colapinto y el equilibrio de poder en la F1 están en juego, y nadie sabe con certeza cómo terminará esta partida de ajedrez de alto riesgo. No te quedes afuera de la conversación más estratégica, emotiva y reveladora del automovilismo.
Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de cómo esta historia sigue redefiniendo la F1. Déjale un like si sentís la misma pasión y sorpresa que nosotros al ver a un piloto trazar su propio camino. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan entender cómo la valentía y la convicción de un joven pueden ser el motor de un cambio monumental. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.